El día de ayer, el Banco de Japón tuvo una reunión de estas reuniones importantes que tienen para intentar discutir el tema de dejar las tasas de interés en negativo. Si no se acuerdan, Japón tiene actualmente las tasas de interés en menos 0,1%. Bueno, la reunión del día de ayer estaba dando esperanzas a algunos de que ahora sí iba a suceder el milagro de la Navidad, que Japón lograría destruir, salirse de este embrollo y que ya esta pesadilla de las tasas de interés negativo quedaría simplemente como un recuerdo. Bueno, la realidad se termina por imponer y nuevamente me vuelvo a no equivocar al momento de decir que Japón nunca en la vida podrá salirse del terreno del negativo. De hecho, el mismo gobernador del Banco Central me acaba de dar la razón y además admitir que van a tener que hundirse todavía más en el negativo. ¿Por qué? Porque su economía simplemente ya no funciona. Vamos a hablar de este tema. Más que nada, es interesante e importante que veamos qué le sucede a Japón, porque eventualmente Estados Unidos va a estar en el mismo dilema que está Japón en estos momentos. Así que sin más, arrancamos. Este video es auspiciado por Cake la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Para poder entender qué está pasando con Japón, hay que entender un poquito acerca de las tasas de interés. Acuérdense que las tasas de interés suele ser el costo del dinero. Normalmente en una economía relativamente normal y sana, son las personas las que decidirían en qué tasa de interés prestar su dinero. Si existe una tasa de interés alta, es porque existe demasiada demanda de dinero, demasiadas personas quieren que les presten dinero y la economía está creciendo. Eso sería un escenario ideal. Cuando la gente empieza a ver que los precios suben de precio, cuando empieza a ver que ya las cosas se está elevando la inflación, la gente empieza a ahorrar y prefieren sacarle provecho a estas altas tasas de interés, lo que empieza a su vez a hacer que haya más ahorradores, más dinero disponible para el que busque sacar préstamo y empieza a generar que las tasas de interés caigan. Es un ciclo del dinero. Bueno, el detalle es que se dieron cuenta en algún punto, estos que siguen las teorías del dinero moderno, que si bajamos las tasas de interés cuando estamos a punto de entrar a una recesión económica, si las bajamos podemos crear inflación. Y cuando se crea inflación se puede neutralizar, o al menos eso es lo que ellos creían, se podrían neutralizar las recesiones económicas. En otras palabras, se estaría nada más aplazando la recesión. ¿Por qué? Porque abatarías el costo del dinero y esto obligaría a las personas a ya no ahorrar. O sea, estarían negando este ciclo natural del dinero. Bueno, precisamente esto le pasó a Japón. Vamos a ver rápidamente esta gráfica. Y de nuevo, lo que yo quiero que vean a ustedes aquí es que estudien el caso de Japón, porque el mismo escenario se va a dar y se está dando en los Estados Unidos. En Japón, antes de la década de los 80, tenían tasas de interés realmente estables, cercanas al 10%. Después de la década de los 80, su misma economía le intentaron, bueno, bajaron las tasas de interés. Posiblemente aquí hubo una recesión, de hecho sí está la de los 90, una recesión y ellos subieron las tasas de interés, pero luego al ver que empezaba a caer Japón en recesión económica, tuvieron que bajar rápidamente las tasas. Y prácticamente después del año 2000, donde se da la recesión de la burbuja del .com, Japón ya no logró subir las tasas de interés nuevamente. Tuvo que ponerlas en el terreno de lo negativo. ¿Qué significa estar en el terreno de lo negativo? Significa que actualmente el gobierno de Japón emite bonos japoneses y es el mismo banco central el que compra estos bonos con una tasa de interés en negativo. O sea, el gobierno está diciendo, te voy a cobrar porque me prestes dinero, no te voy a pagar absolutamente nada. Nadie en su sano juicio obviamente prestaría dinero bajo estos términos. Es por eso que tiene que haber un complot de parte del banco para ellos estar imprimiendo el dinero y esto lo que hace virtualmente es destruir
cualquier valor que pudiera tener esta moneda. Es por eso que se han pedido que regresen las tasas de interés positivas. ¿Para qué? Para que el dinero vuelva a tener valor. Si no tiene valor este dinero, pues es lo mismo que confeti o es lo mismo que billetes de Monopoly. Por eso se ha venido intentando presionar al banco y de hecho llegó un punto donde por alguna razón extrema llegaron a pensar con una probabilidad del 40% que el banco japonés en su última reunión del año iban a decidir o mínimo mencionar cuándo saldrían del terreno de lo negativo. Llegó al 40% y dicho y hecho ya dijeron no. Y es que este mismo Banco Central ha comprado tantos bonos que ya posee más del 100% del Producto Bruto de Japón en bonos de gobierno. O sea, es literalmente ya un absurdo. Fueron ellos mismos los que idearon, los que iniciaron los programas de flexibilidad cuantitativa. Este programa donde el banco japonés imprime dinero, compra los bonos y finge que esto ayuda a la economía. Sí parece que le ayuda porque va a hacer que el Producto Bruto aumente. Mínimo nominalmente, pero no en la realidad, porque lo único que están haciendo es aumentar la inflación. Bueno, pues ya se acaban los sueños de estas personas que realmente creían que iba a poderse salir de este terreno de lo negativo, de este lodo, este pantano, ya que el gobernador Ueda admitió que es difícil trazar un plan para salir del tipo negativo. Y es que si empezaran, vamos a decir que si lo empezaran a hacer, aumentar las tasas de interés, lo que sucedería es que el gobierno empezaría a pagar interés por toda la megadeuda que tiene actualmente. Y esto terminaría por sofocar al gobierno. Además de que el problema sería quién estaría dispuesto en su sano juicio a estarle prestando dinero al gobierno cuando puedes tú agarrar ese dinero y prestárselo, por ejemplo, al gobierno mexicano y que te pague más de un 11.25%. ¿Por qué preferirías prestarle dinero al gobierno japonés y que, suponiendo que lo lleguen a subir 0.25%, te paguen 0.15%? No tendría simplemente sentido. La tasa de inflación seguiría estando, que ahorita, si no mal recuerdo, está cerca del 3%, estaría causando que la tasa de interés real estuviera todavía en negativo. El Banco de Japón dejó sin cambios su configuración de política durante la noche y no ofreció ninguna orientación sobre cuándo podrían tomar medidas, lejos de su política de tipos de cambio de negativo. El Banco de Japón dijo que continuará pacientemente con la flexibilización monetaria y estableció que las directrices futuras no solo no estaban sesgadas hacia más endurecimiento, sino incluso más flexibilización. ¿Qué significa esto? Que posiblemente vayan a tener que bajar las tasas de interés en el terreno de lo negativo todavía más. Porque la economía se empieza a adaptar a las tasas de interés con la que le pongas. Y si las tasas de interés negativo ya se están acabando el estímulo, ya la economía nuevamente está entrando en recesión económica, que a nivel global ya lo está haciendo, esto lo que termina por causar es que el banco tenga que imprimir más dinero para intentar repuntalar la economía. Y es que es aquí el absurdo, porque entre más impriman dinero, entre más tasas de interés en negativo se vayan, o más abajo se vayan, más pronto será la muerte del yen japonés. Y es actualmente lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo el yen japonés pues termina simplemente de morir. Ellos se excusan en que no pueden subir las tasas porque todavía no ven que la inflación vaya a caer al 2%. Si tienes un poquito de conocimientos de economía, sabrás que esto es una vil tontería, porque de hecho tendrían que subir las tasas para bajar la inflación. No tiene sentido esperar que la inflación se vaya a bajar por sí solo y luego subir las tasas. Lo que están haciendo es rezar porque la inflación se baje por sí sola, porque actualmente no tienen otra opción. ¿Cómo le fue al yen japonés? En efecto, se había derrumbado pensando que ahora sí iban a subir las tasas, esta vez iba a ser distinto. Terminaron porque no, y ya se volvió a devaluar su moneda y lamentablemente para ellos su moneda no tiene otro camino más que la devaluación. Estos son los bonos de Japón, los bonos de 10 años.
Y en efecto, pasó lo mismo aquí. Pensaron que iban a subir las tasas, no las subieron, ya están volviendo a caerse y posiblemente se vuelvan a situar en el 0.4%. Pero bueno, así está la situación allá en Japón. Es bastante lamentable, pero es interesante estudiar su caso porque esto va a pasar con todos los demás países. ¿El por qué? El sistema fiduciario es un sistema Ponzi. Tienen que imprimir cada vez más dinero para poderse mantener simplemente en el mismo lugar. Cada vez tienen que bajar más las tasas de interés para mantenerse en el mismo lugar. Y en el momento en que lo dejan de ser, empieza a caerse la casa de naipes. Los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.